Bueno, vamos a darle la bienvenida a Gustavo Sierra, periodista. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien, qué bueno que te gracias. hayas incorporado con nosotros. Seguimos viendo en este caso, ya cuando pasa la guerra, qué es lo que va pasando en la Argentina. Vamos a ver entonces. Hace su llegada a Casa de Gobierno el general Cristino Nicolaides, a quien lo acompaña el presidente designado que va a asumir en minutos más, Reinaldo Viñone. En este momento, a esta generación que lo está escuchando, ¿qué le diría el presidente de la Nación? Que tengan fe. Fíjate que no estuvieron ni el comandante de la Armada, ni el de la Aviación, el Ejército más solo que la UNA. Y encima juraron como si fuera el proceso de la Organización Nacional de 1976. Tremendo. Como si no hubiera pasado nada. Tremendo. Mirá esto. ¿Están hablando de esto? Es una locura, siguen jurando por la patria. Esto sí, pero ya está. Después de Malvinas tienen que hablar con los jefes, con Washington. ¿No? La verdad te digo, yo no entiendo lo que pasa en este país, es terrible. Fíjate vos, este pibe, Dalmiro Flores, lo mataron así, sin justificación. No, es lo que es. Exacto, y encima ahí frente al cabildo, ¿no? Una locura. O sea que este pibe parece ser que se había afiliado al partido justicialista hacía 3 días, era salteño. Sí. ¿Pero por qué lo mataron en realidad, che? Mira, mis correligionarios me cuentan que de golpe el tipo no acató una orden, le pidieron la voz de alto, nada. Y se abre la puerta, sale un policía, le pega un tiro. ¿Y sabes por qué? Porque no escuchaba. No te puedo creer que por ese problema de sordera el tipo encuentra la muerte. No, qué barbaridad. Te imaginás, ¿no? Te imaginás la familia cómo debe estar. Sin consuelo, un espanto. Las acciones así desarrolladas. En abril del 83, la Junta Militar publicó el documento final. Pretendían cerrar el debate, justificar su participación en la represión y que de estos temas no se hablara nunca más. No iba a ser el último intento. Estaban tratando de conseguir impunidad antes de dejar el poder. En este marco casi apocalíptico se cometieron errores que como... ¿No puedo creer? Errores, le dice. Cometieron errores. Marta, Leopoldo, tienen nombre los errores. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos, se considerarán muertos. 5 meses después, el 22 de septiembre de 1983, los militares sancionaban la Ley de Pacificación Nacional, una autoamnistía que los exculpaba de los crímenes cometidos por la dictadura. La intención de esta ley es crear un ambiente de pacificación, como lo dice su denominación, como forma de, con los procedimientos más legales posibles, crear un ambiente de conciliación, de reconciliación nacional y podernos proyectar sin mayores perturbaciones a la solución democrática que creo que todos ambicionamos. Bueno, ahí estaba, Gustavo, la Ley de Pacificación Nacional que pretendía entonces que no pasó nada, está todo bien, ¿no? Bueno, la guerra es muerte y destrucción. Y es lo único, otras concepciones a fines del siglo XX o principios del XXI para mí no la tiene. Y lo que pretendía aquí es algo que han utilizado muchos regímenes en el mundo, que es intentar de alguna manera tapar todo esto. Como la guerra no había tenido su centro en Buenos Aires y esto estaba demasiado alejado, permitía en cierta manera que mucha gente lo tomara casi como una anécdota o algo que ocurrió en otro lugar, y entonces intentaban pasarle esa cal a todo un pueblo, que creo que obviamente es un fracaso enorme y se vio con las explosiones casi inmediatas, ¿no? Sí, claro que sí. Rosendo, es curioso, ¿no? Plantear una pacificación nacional. Bueno, esto le llama, jurídicamente se llama autoamnistía. Autoamnistía, claro. Está disfrazado con otras palabras. Ahora, viste, yo creo que en este tema, ¿cuánta relación hay entre Malvinas y la democratización? Yo creo que la democratización hubiera sido igual. No.
lo tuviste en Brasil, lo tuviste en Uruguay, la habías tenido en Perú. También. El año antes, lo tuviste en Bolivia, la tuviste más tarde. Lo que cambió fue las condiciones de esa democratización. Es decir, las Fuerzas Armadas perdieron cualquier capacidad de negociar la transición. Creo que el efecto político fue ese. Si la democratización era un proceso que en la región venía en marcha, en otras partes del mundo también. Lo que impidió esto fue, ¿no es cierto?, la negociación. Y de una u otra manera, la autoamnistía era la primera pieza de esa supuesta negociación. Claro que sí. ¿Pacho? Sí, bueno, por supuesto, era buscar una vía de escape. Me estaba pensando que realmente en ese sentido, a diferencia de lo que ha pasado en otros países, no solo no se concretó esta ley de autoamnistía, como bien llamaba Rosendo, sino que además muchos han sido juzgados, cosa que no pasó en otros países. Creo que debemos reconocer eso, ¿no es cierto? Que realmente, inclusive no solo el tema Malvinas, sino todo el tema de la dictadura. De la dictadura, claro. Cívico-militar. Sí, y, sí. Y después se me cruzó otro pensamiento que quizá pueda parecer un poco banal, que es por qué Maradona es un hombre tan reverenciado, que puede ser cualquier dislate, digamos, que siempre va a ser, y que es porque de alguna manera el consenso popular, Maradona fue el vengador de la guerra de las Malvinas. Sí. Porque en el famoso aquel mundial, con sus 2 goles, que tuvieron, uno la particularidad de ser un gol excepcional, y el otro fue un gol burlón, digamos, donde se burló de Inglaterra. Con la mano. Parece un comentario banal, pero creo que cuando uno busca, bueno, pero ¿qué pasa con Maradona? ¿Por qué la gente lo quiere tanto? Creo que hay que pensar en la guerra de Malvinas y qué es lo que significaron esos 2 goles contra Inglaterra. Darío, vos ya estabas de regreso, estabas acá. ¿Qué pasaba con vos en ese momento? ¿Cuál era tu sensación? ¿Cómo veías todo? No solamente estos anuncios, digo, vos. Y yo lo viví personalmente, digamos, socialmente, bueno, lo seguía todo por la televisión porque la guerra continuó unos días más, desde el hundimiento del Belgrano hasta que terminó, ¿no? Un mes y pico fue. Y aparte, bueno, el asombro de informarse un poco más, aparte los medios de información no eran como ahora, que uno abre una computadora y uno dependía de lo que salía, de lo poco que salía en la televisión. Empezaban a llegar las cartas, por ejemplo, que uno escribía a su familia con tachaduras porque no habían llegado acá, entonces ya habían llegado tarde, entonces llegaban todas como censuradas, ¿no? Con palabras, algunas palabras que eran inconvenientes, que ni me acuerdo que había escrito, estaban completamente borradas en negro, ¿no? Ahora que dijiste palabras, en el otro informe hablábamos de cuando se intentó cambiar todas las palabras en inglés en la Argentina. Sí, es verdad. Claro, también, ¿no? Había una mueblería también, que no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía un nombre inglés y también se quiso cambiar. Bueno, el tema de Harlingham o Hurlingham. Exacto, la Torre de los Ingleses también en Retiro, ¿se acuerdan? Todo. Pero en realidad eso es, para mí, forma de ver cuando uno lo ve, más allá, si uno ve lo humano, ¿no? Más allá de lo político, la guerra representó con un enemigo externo la guerra que tenemos nosotros adentro desde que empezamos como nación hasta los días de hoy. O sea, si uno ve lo trágico de la guerra, las víctimas, digamos, de las fallas que tiene la política y la sociedad, nosotros como sociedad, dejó un tendal muchísimo más grande de gente al borde del camino, vivos y no vivos, y gente que no se alimenta como se tiene que alimentar, que no come como se tiene que comer y no se educan como se tienen que educar. O sea, ese síntoma de la guerra para mí es un síntoma que teníamos nosotros adentro, y aparecieron los ingleses como un representante de un enemigo externo, pero pienso que la guerra verdaderamente la tenemos nosotros adentro. Bueno, empieza la campaña política y empiezan los candidatos a hacer publicidad también. Así que vamos a compartir cuál era la publicidad que se veía en la televisión. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo. La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Alén de Vial, partido intransigente, lista 6. Votalo a Manrique y así ganarás. Poner el voto en la urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. Una larga fila de simios y gorilas marcha al trote hacia los comicios del 30 de octubre.
Lo bendice la oligarquía, pero lo vamos a derrotar. Una salida electoral es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Esto así no va más. Diputados y concejales comunistas. Luder, presidente. La universidad durante el justicialismo será el espejo de la democracia que vivirá el país. La época vuelve con toda su verdad. Un equipo de 120 periodistas de primera línea y todas las secciones de un gran matutino. Ahora volvemos a darnos el gusto leyendo La Época. Qué impresionante, ¿no? Cada uno ponía distintas expresiones cuando veíamos todas las publicidades, todos los recuerdos, Manrique. Claro que sí. Un personaje muy importante. Estaba asociado a los jubilados de Manrique, yo recuerdo también, en las campañas y en todo. Y el hallazgo fenomenal de la campaña de Alfonsín con ese rezo del preámbulo. Qué idea genial, ¿no? Una idea, porque hablaba de la Constitución, que era algo que se había olvidado durante... Sí, claro, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que ahí no apareció, que todo creo estuvo basado en la otra campaña, ¿no? Era Luder en ese momento. Ahora viene Luder, ahora viene. Digo, las barbaridades que ocurrieron ahí en la campaña, que hicieron que Alfonsín apareciera como la voz que podía, o el personaje, o el movimiento que podía dar un poco de estabilidad a esa desestabilidad que veníamos viviendo desde mucho tiempo. Aparte, Gustavo, yo siento que en aquella época la palabra democracia empezó a usarse en todas las charlas y en todo, y me parece que Alfonsín encarnaba la democracia. ¿Te acordás del pacto cívico-militar? Claro, también. Bueno, porque toda dictadura quiere una salida, obviamente, y quiere negociar de alguna manera, y eso no lo pudieron hacer ahí, y esa fue una salida ejemplar. Sí, claro. Si la tenemos en cuenta en Chile, por ejemplo, cuando Pinochet continúa al mando del ejército y con un poder enorme, y tuvo a Elwin, que fue el Alfonsín para Chile, y que representaba en cierta manera esa misma estructura, pero que le costó muchísimo salir, y esa transición tardó años en Chile para producirse, y aquí arrastró algunos problemas, obviamente, para después, pero... Sí, claro que sí. Quiero corregirme, pacto sindical militar, no sindical, ahí está. Quiero corregirme. Está bien. Rosendo, aparecieron los políticos. Empezaron a aparecer los políticos en la televisión de todos los partidos tradicionales. Oscar Allende, lo que significaba también el Colorado Ramos, que estaba por allí, todos, ¿no es cierto? Claro, son esas experiencias que son un poco intransferibles. Lo que significaba esa gente hace 34 años, hoy... ¿Me entendés? Hoy la percepción de la política ha cambiado mucho. Es decir, aparecía esa dirigencia política y la gente tenía cierto respeto, yo te diría. Alguno me dirá que ahora ya no se respeta a nadie. Bueno, no quiero entrar ¿no es cierto? En esa discusión, pero era toda gente con mucha trayectoria, que había actuado en muchos procesos, y evidentemente eso se daba, ¿no es cierto?, en el marco de una política que estaba más prestigiada, no solamente contra el gobierno militar, sino porque la actividad de la política estaba, ¿no es cierto?, más prestigiosa. Yo rescataría el tema de Luder que planteaba Sierra, porque es cierto, Luder nunca pudo controlar el peronismo como para ordenarle una campaña, pero sí, entre Luder y Alfonsín hubo gestos, hubo diálogo, y hubo esfuerzo por ir armando una política de conciliación
de acuerdos, y esto me parece algo rescatable hoy. Claro que sí. Bueno, tenemos los discursos ahora de campaña donde aparece Luder. Vamos a verlo, porque esto era la publicidad. Vamos a verlo. Argentinos, se acaba la dictadura. Se acabaron las actas de los nenes de papá. Vamos a obtener los electores suficientes para consagrar la fórmula del justicialismo, electores justicialistas. Pero en la hipótesis que usted plantea, que la acepto por vía de hipótesis, de ninguna manera el justicialismo va a desestabilizar un gobierno constitucional. Nosotros entendemos que somos siempre los grandes discriminados de todos los gobiernos de fuerza, de manera que somos los más interesados en mantener un gobierno constitucional porque significa una garantía para todos los ciudadanos argentinos. Acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria, dispuesto a asumir los deberes que han rehuido las minorías usurpadoras que durante 7 años de vasallaje económico y de autocracia. Exactamente 50 minutos que el país comenzó a votar. En la sección primera del Palacio de Tribunales, mesa número 1 del padrón femenino, y en este momento está emitiendo su voto la primera ciudadana habilitada para hacerlo. Gracias a Dios, bueno, o al fracaso de las Malvinas, al desgaste de los militares, o a la resistencia, a la militancia, o todo esto junto, el 30 de octubre de 1983, después de una década, los argentinos votamos. Siempre la llevarás dentro del corazón. La satisfacción de que el país se retorna a la democracia y que todos los argentinos están cumpliendo con su deber. Hace 10 años, 1 mes y 7 días que no se vota. ¿No tiene miedo de no saber cómo cumplir con ese derecho ciudadano que no cumplimos hace tanto tiempo? No, lo recuerdo. ¿De aquí en más, doctor, irá a la sede del partido intransigente? No, no hablemos de partidos, hablemos de la nación argentina. ¿Pero cómo va a transcurrir su día de aquí en más? Mamá, la libertad siempre la lleva. Lo veo con mucha alegría, con mucho optimismo, pero también con una cierta reserva. No quisiera que esta puerta de la democracia que acaba de entreabrirse pudiera ser cerrada. Del pueblo depende eso. Tengo la gran satisfacción de decir, como soldado que he sido toda la vida, de mi parte misión cumplida, la misión que he recibido. Ha culminado hoy 30 de octubre, que en algún momento parecía tan lejano, y acá lo tenemos, y acá tenemos un gran entusiasmo de la gente por realmente empezar. Y esta es la euforia que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, los candidatos de la fórmula que hasta aquí, según los cómputos oficiales, llevan una amplia ventaja sobre el Partido Justicialista, 54 y 38% de los votos computados respectivamente. Bueno, ahí estaban los cierres de campaña en la 9 de julio, ¿no? Cuando Gustavo recién mencionaba, dice, estará el cajón, el famoso, qué símbolo, y aparte la importancia de la imagen de la televisión, sí. Porque... Vivía en Estados Unidos, vivía en Nueva York y vine para esto, ¿no? Para ver esto y votar. Claro. Era algo inevitable para mí, tenía que hacerlo. Por supuesto. Era ejercer. Sí. Creo, mi primer voto fue. Viste además, que ahí veíamos lo previo, está Luder hablando y Herminio habla con alguien de abajo. Bueno, ahí es cuando que le alcanza el cajón con las siglas de la Unión Cívica Radical. Y a él, ahí está, y él lo quema. Lo queman, y eso fue
terrible, esa imagen. Que simbolizó y alejó a mucha gente, obviamente, que incluso hubiera votado por cualquier candidato peronista, pero me parece que eso los espantó a los más moderados, y creo que influyó en ese triunfo aún más grande de lo que se esperaba. Como también es inolvidable la presencia de Jairo, que se vino de Francia para el cierre de la campaña de Alfonsín y que le pide a María Elena Walsh que le haga una traducción de No tendremos miedo, pronto venceremos, quiero que mi país sea feliz, decía la letra, que era una gloria, un himno realmente. Bueno, son todas imágenes que conmueven y que nos hacen, por supuesto, ir para atrás, ¿no? Rosendo, qué explosión que hubo, qué alegría que había. Yo recuerdo la noche que ganó Alfonsín, que había bailes populares, que era una cosa rara, porque la ciudad, en la calle y todo, ¿no? Absolutamente. Sí. ¿No es cierto? Y bueno, y vos fíjate que Alicia Moró de Justo, como mucha gente, planteó un interrogante en ese momento, ¿no? Bueno, han pasado casi 34 años, ¿no es cierto? Y ha sido el periodo más prolongado de la historia argentina con voto popular. Es decir, esa pregunta que ella deja planteada, espero... Hay una puerta entreabierta. ¿Te acordás ¿no es cierto? Bueno, y esto me parece que es lo más importante cuando uno rememora esto, ¿no? Rescatar que se inició un proceso que es el periodo en 2 siglos de historia argentina más prolongado de voto popular. Claro que sí. Yo te diría algo en relación a eso. Todo el tiempo se hablaba del retorno de la democracia, inclusive actualmente seguimos hablando. Sí. Pero ¿cuándo hubo democracia antes? Es decir, porque digamos, Ilia era un hombre muy democrático, Frondizi era un hombre muy democrático, pero era gobiernos con peronismo proscripto, con proscripción. Claro. Es decir, yo diría más bien que en el 83 se inaugura la democracia en Argentina. Y eso es algo de lo cual realmente tenemos que estar muy orgullosos, muy satisfechos. Porque hoy la Argentina de alguna manera es un país que se parece mucho a la democracia, más allá de las dificultades y los inconvenientes que nosotros mismos ponemos y demás. Pero siempre no fue un retorno de la democracia, fue una inauguración de la verdadera democracia. Claro. Sin partidos proscriptos, digamos, sin preso político, todo eso. Ahora, ahí veíamos también en el relato de la ficción que aparece el Carlitos que recuerda ya adulto, digo, ¿no? Y que habla de que gracias por la guerra de Malvinas y por todo lo que fue sucediendo es que se posibilita que haya un proceso democrático, porque también antes decían, si hubiéramos ganado la guerra teníamos militares para mucho tiempo. ¿Cómo, qué gran interrogante, ¿no? ¿Cómo habría sido todo? Sí, creo que hubiéramos tenido militares por bastante tiempo, hasta que la realidad económica finalmente hubiera dicho basta. Claro. Pero creo también que las guerras terminan siendo esas bisagras en muchos lugares, pero no siempre para bien. O sea, que no todas las guerras han llevado a una democracia o a una situación mejorada de lo que existía antes. Todo lo contrario. Por lo tanto, me parece que hemos tenido en ese sentido mucha suerte. Bueno, nos vamos a una pausa, creo que es la última ya, y volvemos, ya estamos de vuelta. Un espejismo de un tiempo que ya pasó. Veo mi cara en el espejo y ya no sé más quién